La siguiente dice ordenaciones sin repetición. ¿Qué ocurre con esas? Que tenemos un conjunto, sacamos un elemento y ya no la volvemos a introducir. O sea, ya no se puede escoger varias veces dicho elemento, ¿no? Entonces, ese es el concepto que tenemos que recordar también ahora para entender el sin reemplazo. Entonces, las muestras con orden y sin reemplazo si tiene orden, es una variación. Y sin reemplazo, entonces será una variación simple, ¿no? Entonces, para eso usamos su fórmula general, variaciones simples de n y r es igual a n factorial sobre n menos r factorial. Ejemplo, ¿de cuántas formas distintas pueden asignarse los premios, primero, segundo y tercero en una rifa de 10 boletos, numerados del 1 al 10? Entonces, esto es una forma de un ejemplo básico de una variación simple. N será 10 y R será 3, porque voy a tener 3. ¿Por qué es simple? Porque no voy a repetir las fichas. Sale uno y ya lo voy a desechar, el número que me salga. Sale otro, lo mismo, ¿no? Entonces, es una variación simple. Podemos enfocar desde esa manera usando la fórmula o también podemos partir por el principio de la multiplicación. Entonces, fíjense, dice aquí claramente se trata de una ordenación sin repetición, ¿no? Porque ya hemos adelantado esa parte de la explicación, de 10 objetos, en donde se deben sacar 3 de ellos. La respuesta es entonces 10, que tendría los 10 elementos, y en el momento en que saque uno, ¿cuántos elementos me van a quedar? 9. Entonces ya sería por 9, que sería el suceso siguiente, y cuando saque ese, ¿cuántos elementos me van a quedar? 8. Entonces por 8, que sería el suceso siguiente, y me da 720 posibilidades. ¿No? Entonces, esa puede ser una forma de enfocar, digamos, el ejercicio desde la parte del principio de la multiplicación. Pero alguien dirá, ¿y qué ocurre con la formulita? Es lo mismo. Si ustedes ponen en la calculadora la variación de 10 y 3, entonces aquí va a ser 10 factorial sobre 10 menos 3 factorial, y esto les va a dar exactamente las 720 posibilidades. Entonces estamos comprobando, digamos, que la teoría de la multiplicación funciona cuando el experimento es sin repetición o sin reemplazo. ¿Por qué? Porque están unidas una a continuación de la otra. Bueno, a ver qué más podemos recordar en la teoría combinatoria. Las permutaciones. Las permutaciones, si recordamos teóricamente, nos sirven cuando queremos trabajar con todos los elementos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con las variaciones. Además de que tienen orden y pueden ser con o sin reemplazo. Entonces, se refiere a ordenaciones de todos los elementos y tenemos las simples, permutaciones de n factorial. Y esta relación también se puede demostrar con la teoría de la multiplicación. Dice, si deseamos conocer el total de formas distintas en que podemos colocar una enciclopedia de 5 volúmenes en un librero, entonces es ir ordenando los 5 elementos, es una permutación, claramente. Entonces sería 5 factorial por la fórmula que nos están planteando. Esto implica, si desarrollamos el factorial, es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120, que es lo mismo que pensar en el principio multiplicativo, donde yo al principio tenía 5 elementos, luego ordeno uno, es como sacar uno, ¿cuántos me queda? 4. Ordeno uno de esos 4, me quedan 3. Ordeno uno de ese, me quedan 2. Y por último, el último elemento, que sería el último libro que me faltaría. Si multiplico también, es lo mismo que el 5 factorial, ¿no? Entonces, es la forma de ir relacionando estos dos principios que hemos visto con estas teorías de la combinatoria. Por último, vemos la fórmula de la combinación como tal. Entonces, ¿cuándo se usaba la combinación? Cuando no nos interesa ya el orden, básicamente esa es la única diferencia en cuanto a variaciones y teníamos restricción. Estas pueden ser sin reemplazo y con reemplazo. ¿Cuál es la que más se utiliza? Sin reemplazo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo,
Dice, supongamos nuevamente que tenemos un conjunto de n objetos distinguibles y nos interesa obtener una muestra de tamaño R. Es lo que normalmente nos piden en las combinaciones, agrupar en pequeños grupos de un total. Supongamos ahora que las muestras deben ser sin orden o sin reemplazo, que es lo mismo. Es decir, en la muestra no debe haber elementos repetidos, pues no hay reemplazo. Y además la muestra debe verse como un conjunto, pues no debe haber orden entre sus elementos, ¿no? La definición de lo que es una combinación. Y la fórmula básica es la combinación de n elementos tomados de R en R. Otra notación es la combinatoria de R hasta n. Y todo eso es igual a n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Si nos fijamos, la variación era toda esta fórmula. Lo único que estamos adicionando en la combinación es en el denominador multiplicar por r factorial. Ejemplo, ¿de cuántas maneras se pueden formar grupos de 4 alumnos con un grupo de 20 alumnos? Entonces aquí, obviamente, un mismo estudiante no puede estar en distintos grupos. Es una combinación sin reemplazo. Lo único que hay que hacer es reemplazar en la fórmula los valores y nos va a dar 4.845 maneras diferentes de formar grupos de 4 con estos 20 alumnos. Entonces, fíjense que no es poco, ¿no? Entonces, lo que estamos demostrando es que esta teoría nos sirve cuando la cantidad de posibilidades normalmente es grande y no tan sencillo como enumerar. Esa es la conclusión o el resumen que puedo hacerles en base a la que ustedes ya han repasado. Entonces, tomando en cuenta qué es el espacio muestral y qué es el evento, cómo se encuentra, cómo se desarrolla, qué tipos de métodos hay, etcétera, definimos lo que es la probabilidad. Y la probabilidad de algún evento no es otra cosa que la fracción, la división del número de casos favorables entre el número de casos posibles. Es decir, el evento sobre el espacio muestral. Pero considerando los valores, ¿no? Cuántos casos favorables teníamos y entre cuántos casos posibles. Entonces, es una división básicamente. Ejemplo, la probabilidad de obtener un 2 en el lanzamiento de un dado. Si el enunciado es así simple, lo más recomendable es definir mi espacio muestral. Ahí está. Sería el dado, es el que voy a hacer el experimento. Cuando lanzo, ¿qué cosas me sale? Estas posibilidades. ¿Cuántas son? 6. 6 posibilidades, 6 elementos, como queramos ver en este conjunto. ¿Qué me están pidiendo? Obtener un 2. El evento es el 2. ¿Cuántos elementos es ese 2? 1. Un elemento. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Simplemente voy a dividir 1 entre 6. 0.1666, etc. Entonces, aquí la pregunta dice, ¿cuál será la probabilidad de obtener un 5? Un 5 en el lanzamiento de un dado sigue siendo 0,16 porque no importa que aquí le ponga el 5, número de elementos que estoy pidiendo va a seguir siendo 1. Entonces, cualquiera de estos tiene una probabilidad de 0.1666, etc. Entonces, estamos analizando individualmente y también tratando de generalizar. No vaya a ser que alguien se confunda y que aquí, como dice 2, entonces también aquí tiene que decir 2, no es así, ¿no? Entonces, contando los elementos de cada conjunto, obtenemos estos valores y esos recién los dividimos. Otro inciso, calcular la probabilidad de obtener un número par en el lanzamiento de un dado. Aquí está mi espacio muestral. Un número par va a estar compuesto por el 2, el 4 y el 6. ¿Cuántos elementos son? 3. Son 3 elementos. Entonces, para calcular la probabilidad voy a decir 3 entre 6, que es igual a un medio o 0.5. Aquí la pregunta sería, ¿y cuál es la probabilidad de obtener un número impar? Pues la misma, porque los impares son el 1, el 3 y el 5, que son 3 nuevamente. 3 entre 6 sigue siendo un medio, 0.5, ¿no? Entonces se van complementando. Entonces ya van recordando un poco más de conjuntos cuando hablamos de complemento, etc. Entonces ahí está, la probabilidad no es nada difícil. De los ejemplos anteriores que hemos visto, podemos hallar sus probabilidades en el lanzamiento, por ejemplo, de los 2 dados que teníamos estas posibilidades. Habíamos dicho ya que eran 36.
Sus eventos estaban definidos así. La suma de los números es 5. ¿Cuál sería? 4, 1, ¿no? 3, 2, etcétera. Son estos 4. 1, 2, 3, 4. Entonces la probabilidad del evento A es igual a 4 entre ¿cuánto? Entre 36. Simplificando o dejando como una fracción, 0.11. El evento B, la suma de los números que sea 12. Era un solo elemento, por eso está 1 entre 36. Es este. Su probabilidad 0,03. El evento C, el producto de los números es 24. Entonces puede que me salga este o este. Son dos posibilidades. Ahí están. 2 entre 36, 0,06. Otro evento D, la suma de los números es divisible por 7. Decíamos era este, 6, 1, etc. Son toda esa fila, toda la diagonal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 entre 36, 0,17. Entonces ustedes ahora ya saben, cuando juegan cartas o dados, perdón, que cuando les digan ganas si sacas 6, 6 o si sacas 1, 1, la probabilidad va a seguir siendo la misma. Su probabilidad respecto a las demás es la más pequeña, 0.03. Entonces, en función a esto, uno ya puede hasta generar un juego, digamos, donde obviamente las más difíciles de obtener serán aquellas que tengan una probabilidad muy pequeña. No vayan a poner, te ganas el premio si te sacas este, digamos, ¿no? Que tiene mayor probabilidad porque tiene la mayor cantidad de posibilidades del 6. Entonces, esa es la más grande. Seguro que esta no va a estar dentro de las posibilidades. Si ustedes han jugado en el Calvario mayor y menor, se han debido dar cuenta que si sale 7 es neutro o gana el de la casa o algo así, ¿no? Entonces, dense cuenta que esta diagonal está garantizada para que siempre nos ganen los que hacen jugar. En cambio, nosotros podemos jugar mayor y menor, se llama, ¿no? El juego, entonces estamos con las posibilidades menores, no con la mayor. Ahí está explicado, digamos, el comportamiento de los juegos, etcétera. Nuevamente, no van a aprender a ganar los juegos porque también aquí juega mucho el azar. Alguien se habrá preguntado cuando va a algún lugar o entra en un sorteo, otro alguien se compra una sola ficha y resulta que gana un premio. Entonces uno dice, ¿qué suerte tiene? Juega dentro de esto también la suerte, ¿no? Entonces ahí está explicado esos comportamientos. Ya hemos visto, así se calculan fácilmente las probabilidades. Un ejemplo de probabilidad y combinatoria. Dice, 8 parejas de casados se encuentran en un salón. Si se escogen 2 personas al azar, hallar la probabilidad de que sean esposos. Este enunciado es un poquito complejo, pero lo vamos a enfocar de la manera más simple posible, porque habría que separar hombres de mujeres para considerar que una pareja de casados es un hombre con una mujer, etc. Pero generalizando, o sea, para una comprensión mucho más sencilla, podemos pensar lo siguiente, que en total hay 16 personas. Si son 8 parejas, entonces ¿cuántas personas tenemos en total? 16. Si estamos buscando que sean pareja, entonces son de 2 en 2, ¿no? Entonces ahí está. Para determinar el espacio muestral es pensar en escoger 2 personas de 16. Ahí entra nuestra teoría combinatoria. Entonces la teoría combinatoria nos ayuda a encontrar 2 de 16. Caso contrario, tendríamos que enumerar, etc. Y fíjense, una combinatoria, ¿por qué? Porque no me interesa el orden. Desde ese momento es una combinatoria. No importa si están parados primero un hombre y una mujer o al revés. Eso quiere decir que no me interesa el orden. Entonces es una combinatoria. 2 de 16, estoy tomando N16 tomados de 2 en 2. ¿Cuánto me da? 120 parejas se pueden formar. Ahí está aplicándose la combinatoria al espacio muestral. Entonces, de ese mismo modo, dependiendo de un enunciado, probablemente el evento también se pueda usar con alguna fórmula combinatoria. No siempre, pero puede pasar. Entonces, esta combinación o la teoría combinatoria, perdón, se puede usar tanto para el espacio muestral como también para el evento. El evento me dice buscar una pareja. Entonces, pero puede ser cualquiera de las parejas.
¿Cuántas parejas se pueden formar con 16 personas? 8. Aquí ya no necesito aplicar ninguna fórmula ni nada. Entonces ya estamos diciendo que necesito 8. ¿Cuál será la probabilidad entonces? La probabilidad del evento va a ser 8 entre 120. Eso me va a dar 0.067, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo una aplicación. Más adelante, cuando veamos probabilidades compuestas, vamos a ver un ejercicio muy demostrativo con el uso de la combinatoria y también el principio multiplicativo, etc. Entonces ahí vamos a entender a lo mejor un poquito más esto del uso de la combinatoria. Tiene sus ventajas como también desventajas. Entonces seguro que en su momento vamos a ir viendo esas situaciones que nos van a ir ayudando a poder determinar. Aunque no crean, lo más difícil de la probabilidad es definir el espacio muestral y el evento. Entonces ahí está un ejemplo para que no digamos que son diferenciados los conceptos, no, se pueden juntar y usar en la probabilidad. Entonces, los axiomas de la teoría de probabilidades. Bueno, ya están dadas. Primero que nada, la probabilidad solo puede tomar valores entre 0 y 1. Y eso es cierto, ¿no? Cuando eso ya lo traemos desde el principio en las definiciones. Cuando teníamos nuestra columnita de la H, nunca nos ha salido un valor mayor a 1 y tampoco menor a 0. Entonces, sabemos que la sumatoria tenía que darnos 1 y cuando dividíamos cualquier f entre n, nos daba 0 punto y algo, 0 punto y algo, 0 punto, porque no nos podía salir más. Nuestro objetivo era que nos dé 1 al final. Entonces, esto refleja esto que estamos diciendo aquí. La probabilidad solo puede tomar valores en mínimamente 0 y máximo 1. Entonces, no va a haber una probabilidad 1.18, una probabilidad de etcétera. Entonces, tenemos que usar esta condición para no equivocarnos en nuestros cálculos, basados en lo que ya conocemos, que es esta definición de la frecuencia relativa. La probabilidad entonces estará máximo en esos dos rangos. Será 0 cuando la probabilidad es imposible. Será 1 cuando el suceso es seguro. Como dice aquí, la probabilidad de suceso seguro es 1, es decir, 100. Es como si yo les dijera, tengo 10 fichas y te vendo las 10 para que te ganes un premio. Ese es un evento seguro. Seguro que voy a ganar. 100% seguro que el premio me lo llevo yo. La probabilidad de un suceso imposible es 0. Tengo 10 fichas y quieres ganar sin comprarte siquiera ninguna ficha. Obviamente, si no me he comprado ninguna ficha, no voy a ganar nada. ¿Cuál es mi probabilidad de ganar el premio? 0. No menos 0 punto algo, no va a ser un valor negativo. Entonces, el evento imposible es 0. Y el evento más seguro que puede ocurrir es 1. Entonces esto ya es un complemento de lo que nosotros conocíamos al desarrollar esta columnita. Y 4, la probabilidad del suceso contrario o complemento de A o fracaso de A se puede denotar de esta manera. Probabilidad de A barra igual a 1 menos la probabilidad de A, que sería el éxito. Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? Esta fórmula sale de decir que la probabilidad del éxito más la probabilidad del fracaso, que se puede denotar de esta manera, es igual a 1. Entonces aquí estamos usando simplemente A como el evento. Entonces probabilidad de A más la probabilidad de A complemento igual a 1. Se puede denotar así o con la C que conocemos de complemento. Es lo mismo. Entonces ya sea que despejemos el éxito o el fracaso, la fórmula estaría definida de esta manera. Entonces lo que busco es el éxito y todo lo demás será el fracaso. Entonces aquí estamos ya recordando el complemento. Esos son los axiomas de la teoría de la probabilidad. En base a esos podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, les pregunto, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 9 en el lanzamiento de un dado?